un relevamiento que es muy interesante porque nos permite ver un sector de la población donde tal vez con mayor claridad impacta los incrementos de precios. Estamos hablando de el índice barrial de precios, ese relevamiento que venimos siguiendo también, que lo realiza el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana y cuya referente en nuestra provincia es la licenciada Belén Wagner. Belén, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por atendernos. Belén, bueno, el último informe ustedes lo difundieron hace poco más de una semana, tal vez antes de que indicadores tan fuertes como la guerra y lo que eso implica, inclusive antes de que aparecieran los índices de inflación de este mes que son altísimos y el de alimentos en particular es muy alto. Bueno, contanos un poco cómo ha sido la experiencia, el relevamiento que han hecho durante estos meses y qué es lo que muestra ese relevamiento. Bueno, sí, la verdad que tuvimos en estas últimas semanas noticias bastante importantes y bastante alarmantes nuevamente, no solo en el contexto Ujú, de nuestro país, sino también a nivel internacional. Justamente nosotros sí habíamos realizado el relevamiento en las últimas semanas del mes de febrero, por eso siempre lo publicamos a principio de mes, y habíamos ujú, registrado de igual manera importantes aumentos. Creo que también esto estaba dentro de las políticas digamos, del gobierno actual, estos diferentes aumentos que no mostraron nada diferente al año anterior, ¿no? Estamos hablando de que en febrero de este año una familia misionera de 4 integrantes necesitó más de 85.000 pesos para alimentarse y pagar otros servicios y una suma importantísima, más de 36.000 pesos solamente para alimentarse. Estamos hablando de ujú, una familia nuevamente, una familia misionera de 4 integrantes, 2 adultos y 2 menores. Pero en el ujú. medio de esto, en esta semana, justo en este momento, nuestros encuestadores y nuestras encuestadoras están en los diferentes barrios realizando nuestro índice barrial de precio correspondiente al mes de marzo y ya nos estuvieron comentando un poco lo que estaban charlando con los diferentes comerciantes, esta situación eh, tan difícil porque no Ujú, impacta solo al vecino que va a comprar, ¿no? al comercio, sino también al mismo comerciante. Hoy justamente uno de los encuestadores nos comentaba esto de que, bueno, los comerciantes decían, realmente nosotros ya no aplicamos ni el 40 ni el 60% de ganancia, estamos aplicando el 20, sabemos que es para subsistir, pero si aplicamos más, el vecino no nos va ujú. a comprar porque no tiene el poder adquisitivo para hacerlo. Además, una de las cosas que se escucha también de los comerciantes así de proximidad, los almaceneros, las almaceneras, es que no saben con qué precio se van a encontrar después cuando tienen que reponer esos productos también, ¿no? Exactamente, en esta semana hemos recorrido, digamos, uno mismo cuando recorre la ciudad, ver los diferentes carnicerías, por ejemplo, donde están los importantes aumentos, sacaron sus ofertas porque en estos días el rubro de carnicería ha aumentado Ujú, nuevamente. eh, Así que la situación es crítica. Por un lado tenemos el contexto internacional, ¿sí? Justamente la guerra entre Rusia y Ucrania y ujú, todo lo que ello implica. Por otro lado, a nivel nacional tenemos las políticas del gobierno y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? El FMI habla justamente de reducción del déficit fiscal y ujú, para eso apunta justamente a la reducción de los subsidios, a la energía, lo que implica también marcar objetivos para el aumento de las tarifas y también justamente marcar objetivos, digamos, para el control del gasto público. De ujú. esta manera, si tenemos que pensar en esto, no hay posibilidad de expansión económica, ¿no? El gobierno en sus reiterados discursos justamente dice, ¿no?, que la inflación es el problema que tienen los argentinos y las argentinas en este momento. Ujú. Pero realmente lo que nos está indicando, lo que nos indican los datos, no solo nuestros datos desde el ISEP, si los datos desde el mismo instituto del INDEC, es que no se está luchando contra la inflación, ¿sí?
Ujú. Belén, mencionabas ahí un sector o un área para también que complejiza aún más la situación de las familias, que son los servicios. Y atravesamos un verano terrible en Misiones y que se refleja también en los consumos, digamos, ¿no? Y en los costos. ¿Cómo aparece eso cuando ustedes relevan estas situaciones? ¿Aparece desde el comerciante hasta el ciudadano o la ciudadana común, digamos, ¿no? Exactamente, ya estamos sintiendo, de hecho, en las últimas boletas de energía y cuando hacía nuestro director nacional el análisis justamente de la canasta básica total, eh, y analizar y pensar en esta cuestión de la energía, ¿no? Las subas impresionantes que han tenido, pero lo que se viene por delante es lo más preocupante, ¿sí? Sí. No Ujú, solamente en las energías, estamos teniendo aumentos importantes en el transporte. ujú, Eso también implica otro golpe al bolsillo, ¿no? De los misioneros y las misioneras, también a nivel nacional, digamos, las diferentes provincias que han aumentado el monto digamos, del boleto. Varias cuestiones y en varios sectores eh, el reflejo de estas subas importantísimas y pensar en el escenario futuro, ¿sí? Ya ujú, el escenario, nosotros que hacemos constantemente estos relevamientos, que conversamos con los vecinos, que también tenemos el acercamiento a las diferentes organizaciones sociales que sostienen comedores comunitarios y demás, vemos cómo ya empieza a aparecer, hablo también desde mi profesión, ¿no? Soy licenciada ujú, en social, cómo empieza a aparecer en la escena, en el ámbito social, esta sensación de incertidumbre y de preocupación en la familia, ¿sí? Y hoy no estamos hablando solamente de aquello, de los sectores marginados, como ujú, se lo llamaba, ¿no? Estamos hablando también de los sectores trabajadores, de la clase media, eh, de que la sensación esta de preocupación y de incertidumbre a lo que va a venir está en el escenario, ¿sí? ujú. Vos hablabas de 36.747 pesos, una canasta básica de alimentos, y hoy estamos viendo trabajadores con empleo formal, por ejemplo, maestras de grado, maestros de grado que están cobrando con la máxima antigüedad 60.000 pesos en un cargo, digamos, y en su gran mayoría tienen un cargo. Es decir, estamos ante trabajadores pobres o indigentes inclusive. Exactamente. Hoy cuando conversamos con la familia, con el trabajador, con la trabajadora, nos dicen esto, ¿no? Nosotros no llegamos ni siquiera con 2 sueldos a pasar la línea de pobreza. Ujú, Es un escenario complicado y encima, digamos, también tenemos la lucha con los grandes formadores de precios, ¿sí? No hay que olvidar que, por ejemplo, ¿no? Hoy nosotros pensamos en qué parte, nos hacían en esta pregunta esta semana, en qué parte digamos, del proceso productivo se produce, perdón, el ujú, mayor aumento de productos, de precio de los productos alimenticios. ujú, Para eso tenemos que pensar primero en los grandes formadores de precio, ¿no? En la voluntad, la apertura que tengan para, digamos, para definir los precios concretos. Por un lado, también tenemos que pensar que estos grandes formadores de precio muchas veces hacen inclusive, entre comillas, desobedecen, hacen oídos sordos, ¿no? Inclusive hasta a los mismos lineamientos del gobierno. Por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, ¿no? Hoy ujú, nosotros vamos a las góndolas a buscar los precios cuidados y están en los sectores más pequeños, ¿no? Los alimentos con precio cuidado. Y cuando están, si vas después de las 12 del mediodía, nos decían algunos vecinos, no, si van después de las 12 del mediodía ya no encontrás más stock. ujú, ujú. Hay poco producto de esto, hay poco stock de esto en las góndolas. Eh, Vimos que durante el año pasado, digamos, los precios cuidados no dieron resultado, el congelamiento de precios mucho menos no tuvo efecto. Eh, Además, Sostener, todo un combo, pensaba Belén, porque venimos de un verano
con un calor impresionante, con niveles de sequía que también complicó la producción frutihortícola, digamos, esa producción que muchas de las familias que se cooperativizaron o están trabajando con algunas organizaciones tenían esa posibilidad de producir verduras, alimentos, y que de alguna forma también era como para ir paliando la situación. Pero todo eso, aún en este contexto, se hizo muy complicado. Exactamente, mira, nosotros el otro día cuando estábamos cerrando el informe pensábamos en el escenario, ¿no?, que estamos viviendo. Primero una crisis que arrastramos desde hace años. Ujú, Después la pandemia, que también reducción de ingresos durante la cuarentena, sí, digamos, apertura del trabajo formal no hubo, sí, de trabajo informal, pero en condiciones, digamos, bastante precarias. ujú. Y encima, digamos, bueno, después esta situación no climática, nosotros sobre todo en Misiones, como vos bien lo mencionabas, de las sequías y se refleja claramente en los precios de las verduras y frutas Sí. y en los aumentos importantísimos que hubo durante estos meses. Ujú, Además de los incendios que hubieron en la provincia, en Corrientes también, bueno, toda esa situación que agravó y encima en este escenario la firma del acuerdo con el Fondo Monetario ujú. Internacional y encima en el contexto internacional la guerra entre Eh, Rusia y Ucrania. Ujú. Realmente uno podría pensar la tormenta perfecta y quienes van como capitaneando el barco dentro de esta tormenta como a tientas también, ¿no? Amenazando algunas medidas que después, como vos lo planteabas también, cuando los grandes jugadores de nuestras economías empiezan a mostrar los dientes, dan marcha atrás, porque Exactamente. ahí hay que ver, acaban de anunciar un par de medidas, pero uno tiene que ver cuánto de lo que se anuncia finalmente el gobierno va a estar en condiciones de hacerlo cumplir. Exactamente, estamos viendo todo el tiempo estos discursos de la lucha contra la inflación, del no va a haber ajuste, Ujú. pero tenemos que acordarnos que ahora en este contexto nuestro país entró bajo los lineamientos del Fondo Monetario Internacional y eso implica responder, digamos, a esto, que cada vez que pensemos, aunque digan que no, nuestra misma historia nos dice, cada vez que pensamos en aumentar las jubilaciones mínimas, por ejemplo, que ya siempre estuvieron detrás de la inflación, vamos a tener que pedirle permiso al Fondo Monetario Internacional. Ujú, Hoy, cuando digamos, bueno, no, en realidad la energía tenemos que darle subsidio porque está pasando una situación realmente económica al país en este aspecto, y no, también, no, pará, primero hay que acordar, digamos, acordamos algo con el Fondo Monetario Internacional. A todo esto, nosotros desde el ISEPSI vemos que hay como un escenario, o es probable que tengamos un escenario no de estanflación, es ajá, decir, estancamiento con inflación para ujú, todo este 2022, ¿no? Porque primero los sectores populares, la clase media, los laburantes, los pobres, como mencionábamos, se les va a hacer difícil mantener los ingresos y los aumentos de este siempre van a estar por detrás de los precios. Eh, También no, digamos, aunque pareciera también no, bueno, no va a haber demasiada recuperación de los empleos en este contexto, ni siquiera aquellos empleos precarios, ujú, ujú. porque La también changa que decimos ya, cada vez es más difícil poder pagar una changa, entre comillas, ¿no? Y, hay quienes realizan trabajos domésticos ujú, también, porque es justamente lo que hablábamos, hoy un docente que emplea a alguien para limpieza en su casa, el docente que tiene, digamos, un sueldo mínimo también tiene que aumentar, digamos, el sueldo ujú, del trabajador que tiene en su casa, o sea, toda esta cadena, digamos, en definitiva está afectando a un gran sector de la sociedad y reitero, lo que se viene para los meses siguientes es bastante complicado. Nosotros en ujú. el instituto este año creemos firmemente en que hay que producir información estadística y denunciar, entre comillas, no anunciar, contar al pueblo los datos que estamos revisando, que realmente son alarmantes. Ujú. Y que además son necesarios, inclusive son tan necesarios, tan importantes, por ejemplo, a la hora de ir a discutir salario, que eso lo estamos viendo en el conflicto de los y las trabajadoras de la educación, que acceder a la información les posibilita sentarse a discutir desde otro lugar.
y no es menor eso. Así que bueno, Belén, te agradezco muchísimo este tiempo, agradezco también la posibilidad de acceder a la información que producen, porque es una mirada necesaria, con información que nos acerca a una cotidianidad que a veces uno lo mira, sobre todo si tenés empleo formal, con un sueldo fijo a fin de mes, con algunas necesidades medianamente cubiertas, pareciera que está lejos. Así que está más que interesante que podamos empezar a dimensionarlo también y te agradezco muchísimo. No, muchas gracias a ustedes también por comunicarse y estar Un, abra- interesados siempre en los datos. un abrazo. Ahí hablábamos con Belén Wagner, que integra este equipo que